¿Qué tal? Bienvenidos a Mundo Sintético, yo soy Fernando Sánchez. Hoy queremos hablar de pseudociencias y para eso trajimos a una persona que es un amigo muy querido, se llama Gerardo Tobar. Bienvenido, Gera, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Qué bueno. Platícanos un poquito de qué estudiaste, Gera, a qué te dedicas, en qué radica tu estudio, tu conocimiento de las pseudociencias. Bueno, yo tengo dos carreras. La primera que hice fue en diseño gráfico y luego me decanté por la física. Yo estudié acá en la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Autónoma de Coahuila. De hecho, egresé hace poquito de esta facultad. Y pues la ciencia en sí es un tema que a mí me ha interesado mucho. Pero sí, aparte también me gusta mucho lo que es la filosofía. Okay. Entonces, a eso sí ya más personalmente, me he dedicado a ver clases inclusive por internet, a hacer de repente alguno que otro cursillo en filosofía, sobre todo me gusta mucho lo que es la filosofía científica que primero inician los filósofos del Círculo de Berlín, pero que luego la retoma mucho ya filósofos y científicos actuales como Mario Bunge o Gustavo Esteban Romero, que de hecho Gustavo Esteban Romero es un divulgador, es un filósofo, es físico, él estudió física y hay mucho material de él en internet, en YouTube, principalmente. Entonces ahí pueden acceder también a sus clases, porque él de repente ha subido sus clases así como las da, sobre todo ahora que fue en pandemia que las daban en línea, pues a él le sirvió su material para ir subiendo. Tiene de relatividad, tiene un curso de filosofía científica también, que ese también lo estuve checando. Entonces, para mí lo que es tanto la ciencia como la filosofía son cosas que a mí me gustan mucho, elementales, me interesan mucho. Okay. Entonces, de ahí viene todavía también el gusto por un poquito lo que es la divulgación, que mientras estaba estudiando siempre pude hacer ciertas ¿estudios? No estudios, sino exposiciones, por así decirlo, okay. A llevarla. Una vez fuimos a un rancho, no me acuerdo, de aquí cerquita, de que de repente la facultad hacemos ese tipo de viajes de que se reúnen, ahora sí como que donaciones nada más, se reúnen cosas, ya sea juguetes, ropa, y vamos a algún pueblo, y en uno de ellos también llevamos pláticas de ciencia. Órale, qué padre. Entonces a los niños les gusta mucho porque pues hacen experimentos, sí, así como se relacionan más, es una manera para que entiendan la ciencia y de acercarlos un poquito. A veces por ahí nacen los gustitos, ese tipo de cosas. Digo, me pasó igual con muchos divulgadores, y pues así es como uno entrando. No, perfectísimo, bienvenido, Gera, y qué bueno que te interese eso de la divulgación, porque es la manera en que nos va a servir, creo, en general, para entender la ciencia y no caer en las creencias como las pseudociencias, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Pues vamos a darle y muy bien, ya. No es algo muy ¿formal? No que no sea formal, sino que a través del tiempo, siempre intentando así como que demarcarlo bien, nunca se ha concretado. Pero sí ha habido muchos intentos formales, todo esto. Hay mucha gente que ha trabajado desde hace mucho tiempo en separar, a saber esa diferencia entre lo que es ciencia y pseudociencia. Ok. O sea, si hay profesionales que dicen, vamos a ver cuál es la diferencia. Sí, ahorita ya no tanto, o sea, sí hay, pero ya no de la misma manera que antes. Era como en sí estudiar las pseudociencias era como una disciplina. Sí, antes, me imagino. Sí, de hecho, para la filosofía, porque en realidad la demarcación entre ciencia y pseudociencia no le pertenece a la ciencia en sí, le pertenece al campo de la filosofía, y en especialmente a la filosofía de la ciencia. Ya desde que se creó sobre todo el círculo de Viena, el círculo de Berlín fue, donde el círculo de Viena y el círculo de Berlín fueron dos como que grandes grupos de gente, de filósofos sobre todo,
que se dedicaban a los temas más generales del mundo en su tiempo, que fueron a principios del siglo XX. Fueron como que ya la epítome después de toda la historia, pues que la historia de la ciencia es la historia de la filosofía, solo que un camino específico. Sí, claro. Sí, lo que veíamos alguna vez de sí. las ciencias parcelarias, ¿no? De que sí. se divide la filosofía y la ciencia. Sí, empieza a ser así como que, sobre todo ya después de Newton, todavía en el momento en el siglo XVIII con Newton, todavía en su ¿cómo se llama? En su tratado él es filosofía natural. Okay. Todavía se le llamaba como filosofía natural. No había esa división todavía entre ciencia y filosofía. Okay. Ya es hasta años posteriores. De hecho, nunca he encontrado así como que el punto exacto de dónde parte o de dónde empieza, así como que, porque obviamente nunca es un punto en específico. Me imagino que hace rato leía sobre revoluciones científicas, que me imagino que no es como que sea una revolución de todo el mundo avanzamos así, sino que debe ser como súper irregular, ¿no? Exactamente. Cómo va creciendo la ciencia. Okay. Sí, cuando ya empiezan así como que a separarse en sí, y la filosofía se dedica un poquito más a los temas más generales, y la ciencia a lo que en un principio se le llamó el método científico. Ok. Por ejemplo, cuando defines lo que dices, que a lo mejor la línea no es muy clara de definir una pseudociencia y definir lo que es una ciencia formal, por llamarle de alguna manera, como que hay algunas que son muy obvias, ¿no? Sí. Como la astrología, por ejemplo, ¿no? Que en un principio no era de esa manera. Bueno, exacto, esa es mi pregunta. O sea, históricamente, por ejemplo, podemos hablar de astrología. Me parece, por ejemplo, en la astrología, ¿cómo era al principio o cómo la definían? Es que la astrología era una actividad de la filosofía natural, inclusive. Okay. El momento de, ¿cómo se llama? De observar el comportamiento de los astros, y luego, digamos que eso fue lo primero, lo principal, porque antes no existía la astronomía, era pura astrología. O sea, era totalmente empírica, digamos, sí, o algo así. Exactamente, okay. Era totalmente empírica. Ellos veían, observaban, y formulaban sus propias hipótesis o sus propias explicaciones. El punto es que la astrología en un inicio sirve mucho, pues para inclusive empezar a predecir lo que son los eclipses, empezar a entender cómo se daban todos esos fenómenos de cómo interpretar inclusive el cielo, sobre todo para los navegantes. Sí, claro. Les servía mucho. Tiene cierta utilidad, ¿verdad? Sí, o sea, de ahí nace todo, pero luego ya en un punto ellos empiezan a tratar de aplicar, digamos que todo ese conocimiento que tenían, al comportamiento humano, a afectar el comportamiento humano. Sí. Y ahí es cuando empieza así como que pues ya ni siquiera a tener una lógica, que también es mucho de lo que la ciencia es o debe de tener una lógica interna en la que tú expliques el proceso de dónde viene algo. Si tú me dices que, por ejemplo, si dejamos aquí caer algo por el efecto de la gravedad, pues tú me necesitas explicar cómo actúa sí, claro. esa cosa. Digamos que todo el proceso de explicación es lo que hace y que no una cosa se cansó y se cayó. Exactamente. ¿No? Pero ya cuando empiezan a digamos que hacer ciertos brinquitos en las explicaciones, decir, es que esto y luego esto. Sí. Ya no hay un camino ahí, digamos, le falta un eslabón a la cadena para les falta un eslabón primeramente y luego ya después muchos. Okay, sí, claro, sí. Pero sí, empieza de esa Entonces, manera. Podríamos definir las pseudociencias como, digamos, como una especie de disciplina a la que le falta rigurosidad para considerarse como ciencia. Sobre todo ahorita ya en la actualidad, porque bueno, desde el principio no nada más fue la astrología, la alquimia incluso como precursora de la química, sí, también. Claro, que en su tiempo fueron funcionales, como decías ahorita, ¿no? Exactamente, que servían ahí como que al momento de querer ellos transformar ahora sí que los elementos unos en otros, sobre todo que la alquimia buscaba la piedra oro, filosofal, ¿verdad? Del oro, sí, de transformar las cosas en oro. Pues eso ayudó a que mucha parte de la química y también de la física se fueran desarrollando. Okay. Solo que ya llegan en un punto en el que dicen, no, fíjate que así como lo pensaba ¿cómo se llama?
la alquimia pues no funciona. Ujú. O sea, ya ahorita sabemos cómo se puede transformar un elemento en otro, Sí. dependiendo del número de electrones que tiene y toda la energía que se necesita para... Claro, y desarrollan métodos cuantificables, comprobables, Exactamente. que ahorita que mencionamos lo de los eslabones, de hecho cuando en ciencia cuando se postula una teoría, en muchas ocasiones faltan eslabones, ¿no? Pero al final puedes comprobar De hecho, cómo también, funciona, ¿no? exactamente, Sí. por eso es un poquito complicado y complejo el hacer esa diferenciación, al menos en el ámbito formal. Todavía acá en la divulgación o desde, digamos que el lenguaje común es más sencillo, porque en el lenguaje común sí podemos hablar de un método científico. Okay. Pero ya en la formalidad, dentro de las ciencias inclusive, o dentro de la filosofía de la ciencia, no existe un método. Ah, bueno, esa era Bueno. mi siguiente duda. Sí, 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 no, está perfecto, porque vamos hilados. Excelente. Pero, por ejemplo, realmente mi pregunta era como qué características debe tener una pseudociencia. Pero, por ejemplo, a uno le enseñan desde la prepa, yo creo que, ¿qué será que empiezas a ver ciencias? ¿En la secundaria? Que En la empiezas a verlas un poco secundaria, más sobre formalitas. todo, sí. Que te empiezan a decir que, bueno, tienes que generar observación y análisis y reproducción y demás. Los clásicos 4 pasos del método científico, que nos enseñan, sí. Incluso creo que a veces desde la primaria en la materia de ciencias naturales, Sí. que sí te los llegan a nombrar ahí, pero siempre nos enseñan esa metodología, que es la observación, hipótesis, experimentación y luego ya las conclusiones. Okay. Son generalmente los 4 pasitos más fundamentales, por así decirlo, sí, que para que a todos nos enseñan para un ámbito de divulgación, digamos, como decías, ¿no? Exactamente. De hecho, bueno, no es que no funcione esa metodología o ese pequeño método, sino que es específico, a veces solo funciona en ciertas cosas. Por ejemplo, en la medicina sí es muy útil. El método científico, inclusive un doctor que se llamaba ahí en el siglo XIX, Ignaz Semmelweis, era un médico que él descubrió lo que era la importancia de la antisepsia. Okay. ¿Y cómo lo descubre? Pues ¿Qué es la antisepsia para desarrollarlo? Exactamente. La antisepsia es, digamos, que cómo deben estar las cosas limpias. Okay, ya. Sí. Esteriliza y eso que exactamente. Como en las películas que sale el doctor, ¿no? Con el... exactamente. Okay. Bueno, el doctor Ignaz observa primero que ellos tenían, digamos, él trabajaba en 2 clínicas. Okay. En una de las clínicas del hospital, la mortalidad de mujeres durante el embarazo era muy alta. Entonces, él se le ocurrió una idea, una hipótesis, a lo que le llamamos una hipótesis. Él decía que podía deberse a que en esa misma clínica, pues también se realizaban autopsias. Okay. Entonces, algo peligroso, no sabía qué, pero algo peligroso estaba viajando de las personas muertas, de cuando se realizaban las autopsias, a cuando se realizaban los partos. Órale, okay. Entonces, él empieza primero a hacer la experimentación. Él dice, bueno, ahora, ¿cómo voy a experimentar esto? ¿O cómo lo voy a tratar así como que de resolver? Bueno, pues todos los que van a hacer un parto tienen que sanitizar todo, se van a lavar las manos, vamos a limpiar con soluciones cloradas, todo, sobre todo antes de atender un parto. Y gracias a esas medidas, pues se nivelan. Okay. Ya no estaba extremadamente alto en la clínica donde ocurrían los... Su hipótesis era exactamente. Correcta, su supuesto, digamos. Exactamente. Sí. Y ya con eso, digamos que a través de esa experimentación, pues ya llegó a una conclusión. Dijo, no, sí, el contacto indirecto con los cadáveres al momento de realizar las autopsias es responsable de la muerte. No sabían todavía por qué. Todavía no se desarrollaba lo que era la teoría microbiológica. Sí. Pero ya sabía que hay algo que estaba ahí que afectaba o que más bien que aumentaba la muerte de las mujeres. Exacto, comprobó lo que él hipotetizaba. Y aunque no sepa directamente por qué, sabe que está sucediendo y que lo pudo reducir, digamos, modificando una variable. Sí. Porque, bueno, para también desarrollar un poco una hipótesis, se supone que es un supuesto donde pueden involucrarse muchas variables, ¿no? Pero siempre hay una que es la independiente y las dependientes, ¿no? Y en la independiente
es la que tú puedes, digamos, modificar o controlas, o es tu variable Tratar control, de ¿no? controlar, sí. Y las otras se supone que van a reaccionar si tu hipótesis es correcta. Exactamente, sí. de la manera en la que tú lo estás pensando. Exacto, como tú lo estés manipulando. Ajá. Sí, exactamente. De hecho, bueno, ya en su tiempo, pues la mayoría estaba muy feliz con ese tipo de método, hasta que un filósofo de Feyerabend, que se llama Contra el Método, él empieza ahí a criticar sobre todo la idea de que todas las ciencias siguieran realmente un mismo método, primeramente. Ok, a él todavía, ya entiendo, o sea, él no solo esta es como la historia de cómo la separación de las ciencias formales y de como pseudociencias, ok, ya. Sí, más o menos. Entonces, digamos que es difícil de encontrar, o pareciera difícil así como que encontrar una ciencia que no observara el mundo, y que no hiciera hipótesis, que no las pusiera a pruebas con experimentos y a través de eso sacara sus conclusiones, que son los 4 pasitos. Sí. Pero el problema es que digamos que ya analizándolo bien es un poquito tramposo, porque estos 4 pasos son demasiado genéricos. Bueno, por ejemplo, podemos imaginarlo con cualquier otra cosa. Si nosotros tratamos de definir incluso la mesa, pues depende de cómo la definamos. Podemos decirle que es un mueble sobre el cual se ponen cosas. Okay. Pero dentro de ese mueble de que se ponen cosas, pues también encuentras libreros. Sí. No nada más es específico de la mesa. Entonces, para la formalidad y tanto para la filosofía como la ciencia, le importa mucho que las cosas sean específicas y encontrar una manera de definir exactamente algo. Claro. Que no caiga en esta ambigüedad, porque al final de cuentas es lo que ha ayudado a la ciencia a entender un poquito mejor el mundo y a separar, digamos, ciertos elementos. Sí, si quieres preguntas diferentes, no hagas si quieres respuestas diferentes, no hagas preguntas iguales, ¿no? Sí, para que obtengas un raciocinio diferente o de naturaleza no repetitiva, ¿no? Exactamente. De hecho, estos 4 pasos, así aplicados, no nada más explican la ciencia. Sí. También hay investigaciones filosóficas que siguen ese mismo método, artísticas, y hasta inferencias cotidianas. Okay. Y no precisamente a eso le llamamos ciencia. Sí. Entonces, por eso es que como es demasiado general, pues abarca muchas cosas. Y ahí también entran muchas pseudociencias que se hacen pasar, tratan de emular digamos que el conocimiento científico sin llegar a realmente serlo. Digamos que ahí entra ese pequeño conflicto, y no porque digamos que inclusive dentro de la filosofía o el arte sea algo malo, pero sí buscas una manera de diferenciar una cosa de otra. Ok, sí entiendo. No porque puedas aplicar la misma metodología en diferentes áreas significa que ya todas son ciencias, ¿no? Exactamente. Sí. Es lo que tratan de venderte, no sé, bueno, literal a veces, a veces figurativamente. Es lo que tratan de venderte, ¿no? Las pseudociencias, ¿no? Y por ejemplo, yo sé que me dijiste ahorita que es difícil marcar esa frontera entre las ciencias y pseudociencias. Pero siento que a veces por lo mismo, por cuestiones políticas, muchas veces, y también me dices si es muy temprano en el tema, pero siento que en muchas ocasiones por cuestiones políticas tiende a tratarse de formalizar esas pseudociencias, y a veces cuando tratan de formalizarlas como tal, se genera con muchos detractores, ¿no? Que dicen, oye, ¿cómo puedes decir que es una ciencia formal si aún tiene muchos sesgos? Y hay quien te dice, es que está en desarrollo, pero ¿qué tan válido es eso? Y estoy hablando particularmente de la homeopatía. Okay, porque sí, me faltó especificar, sí. Porque, por ejemplo, tú ves en muchos gobiernos y en muchas partes del mundo, por ejemplo, en la India tienen un comité para no recuerdo exactamente el nombre, pero habla de un comité donde habla de homeopatía, de ciencias naturales y de medicina tradicional de la India. Entonces, y lo ven como una ciencia formal. O incluso aquí en México lo ven como una ciencia formal. No, fíjate que, y es también otra duda, si lo ven como una ciencia o como una praxis, la homeopatía, porque a final de cuentas
la medicina es una praxis, ¿no? De que se supone que usa el método científico con conocimientos de biología y de Exactamente. ciencias De para hecho, ayudarlo, ¿no? la medicina en sí ya es hay muchos que ya la catalogan dentro de la parte de la tecnología. Ok. Porque ya es, digamos, bueno, la medicina tiene varias partes también. Una parte es digamos, la parte de ciencia en la que se hace investigación. Sí. Otra es la parte, el reconocimiento, digamos, el diagnóstico. Cuando tú estás frente a a un paciente, a una persona, y tratas con el conocimiento que tengas de ver, de entender qué es lo que le está pasando. Ahí necesitas a veces hacer muchos experimentos, necesitas hacer pruebas diferentes, preguntas, entender su modo de vida, todo ese tipo de cosas para saber más o menos qué es lo que le está... Que por ejemplo, sí, tiene sentido verlo así porque, por ejemplo, en una planta tratan de solucionar algún problema de flujo de producción y están aplicando el método y están analizando y están desarrollando, ¿no? Pero no significa que estén haciendo una ciencia, de hecho están haciendo tecnología, ¿no? O están, bueno, pues sí, tecnología productiva, ¿no? Si queremos a veces, ser un sí, poco dependiendo dependiendo del giro de la empresa. De la empresa sí va a ser como... pero sí, o sea, y luego ya está la parte, así que es la tecnológica, que son la medicina en sí, que ya sean vacunas, pastillas, jarabes, todo eso que, ¿cómo se llama? Bueno, de hecho, hace poco hablábamos también aquí en el café, cuando vimos el tema de la medicina sobre la homeopatía en sí. Sí. Y de hecho, digamos que la homeopatía comienza hasta eso, pues bien, tratando de hacer una explicación a las cosas que en su momento no se sabían. Sí. Digamos que, bueno, la homeopatía se crea en alrededor del siglo XVIII, casi a finales, por Samuel Hahnemann. Sí. Y él, digamos que decía que lo similar cura lo similar. Exacto, sí. Enfermándote un poquito. Sobre todo en los síntomas, como ellos todavía no como en ese tiempo todavía no existía una teoría de la microbiología, no se tenía conocimiento de que existían microorganismos que actuaban también dentro de otros organismos y que afectaban, digamos que de alguna manera lo cambiaban, pues ellos trataban así como que a ver cómo lo próximo, como hace un médico, generalmente lo que ve es tus síntomas, principalmente. Entonces, a través de eso, él decía, pues, generalmente, o lo que yo observo, es que las cosas que producen la sintomatología que tienes, generalmente sirve para curar eso. Okay. Sobre todo, había un, ¿cómo se fue con lo que fue con... Ay, ¿cómo se llama eso? Y ahí está el primer sesgo, ¿no? De que lo que decíamos de que no siempre por reproducir el método científico ya funciona, ¿no? Porque si él nada más por su propia observación ya decía que estaba funcionando así, entonces creo yo el primer sesgo del método, ¿no? Y menciono la homeopatía porque creo es una en la que puede haber cierta discusión, ¿no? O hay cierta discusión en el panorama contemporáneo, en contraposición a unas que ahorita vamos a ver, que de plano desde que lees el título dices esto no tiene ni siquiera la intención de sonar como ciencia, ¿no? En todas hay como que no sé si llamarle ese sesgo, porque cada uno defiende, inclusive aunque sea, por ejemplo, una de las pseudociencias más benignas, pues es el terraplanismo. Okay. No, realmente no afecta mucho la vida o... pues sí, la vida de las personas. Si crees que la Tierra es plana o redonda, pues al final muchas veces da igual. Es tu propio sesgo, ¿no? Sí, es tu propio sesgo y ya, es no, como no le creer afectas. En Dios, ¿no? Ándale. Pues tú decides. Tú decides si crees o no crees, e incluso cómo lo crees. Digamos que en ese sentido el terraplanismo es una de las más benignas pero bueno, lo que sí es que, querámoslo o no, el terraplanismo te lleva a una ontología. ¿Qué es la ontología? Es digamos que la explicación de las cosas más generales.
La explicación del mundo Sí. en su forma más general es cómo entiende uno el mundo, qué cosas actúan en el mundo, qué cosas existen. Todo eso es una ontología. A través de la ontología se llega también a una cosmología, que es la visión completa de la realidad, inclusive el cómo te relacionas. Por eso hay mucha gente que, por ejemplo, si crees en espíritus, en fantasmas y todo eso, pues tu ontología de alguna manera está formada en un punto o en una base que permite la existencia de espíritus. Ok. Contrario a, por ejemplo, una ontología más materialista, más de la ciencia, que no admite ese tipo de cosas. Por eso hay por eso muchas veces chocan. Porque para la ciencia también tiene su propia visión del mundo y su propia visión de la realidad. Y eso es lo que a veces se conflictúa con otras visiones. Sí. Y ahí es donde a veces entran en problemas, porque muchas veces para explicar el mundo, pues necesitas actuar en el mundo y eso te va a llevar a hacer a hacer y a no hacer ciertas cosas que van a afectar realmente ya en el mundo. Y me hice que me recordara a Karel Kosik, de un libro que se llama La dialéctica de lo concreto. Y en la introducción, de hecho, él menciona, creo que le llama el hombre y el misticismo. Y él habla de que muchas veces cuando... que es totalmente válida esta búsqueda de sentido de la vida y búsqueda de qué es lo que existe, y hay algo que sea transhumano, podemos decirlo, o o ulterior a la vida. Es un camino, como dicen los charolastras, ¿no? Dificilísimo. Pero cuando la gente se topa con eso y entienden que probablemente su generación o nuestra generación vaya a morir y nunca lo vayamos a entender, cuando ellos ven que es efectivamente como que te comprendes en tu pequeñez como ser vivo, es cuando la gente recurre al misticismo, es cuando la gente recurre a creer en fantasmas, cuando la gente recurre a este tipo de él le llama misticismo como tal, yo creo que es un eufemismo. Pero sí, pienso que ese puede ser un origen emocional, ¿no? de este aferramiento a las pseudociencias, ¿no? que tienen las personas. Entonces, pues sí, retomando el tema, porque ya me desvié y di una opinión súper sesgada y súper en contra de todo esto. Se lo recomiendo. Es un librazo, La dialéctica de lo concreto, de Karel Kosik, y ahí habla sobre el misticismo y habla de muchísimas otras cosas más. Entonces, hablábamos de homeopatía, ¿verdad, Gerardo? Sí. Sí. Y nos íbamos a platicar un poco de cómo formaban su metodología, me parece. Sí. Bueno, digamos que el término en sí, o la homeopatía en sí, fue acuñada por, como decíamos, Hahnemann, y lo publica por primera vez en 1807. Pues él concibe la homeopatía, digamos, mientras traducía al alemán un tratado de medicina escrito por otro médico que se llamaba William Cullen. Sí. Él era escéptico de la teoría de William Cullen respecto al uso de la quina para curar la malaria. Ok. Que es una planta, ¿no? Exactamente, sí, la quina es una planta y pues la malaria es una enfermedad que ahorita ya casi no existe, pero en ciertas partes todavía, todavía es un problema. En el sur del mundo, ¿no? Exactamente, en el sur global. Donde no hay dinero. Bueno, Hahnemann ingiere corteza de quina para investigar qué sucede. Y pues él no tenía malaria. Pero pues él experimenta, él ingiere la corteza de la quina, pues experimenta fiebre, escalofríos, dolor articular, síntomas similares a los que produce la malaria. Ok. Entonces, es un sesgo muy fuerte. Sí. Sí, a partir de eso él dice, bueno, entonces, porque de todas formas ya sabían ellos que la quina más o menos, que la quina ayudaba con la malaria. Sí. Entonces él dice, bueno, inclusive pudo haber tenido muchos más síntomas, pero él le prestó atención a los que se parecían a los de la malaria. Okay. Ahí es donde digamos que empieza a carecer un poquito de rigurosidad esto. Sí.
Sí, tú ves todo sí, lo que se ha dicho lo ha dicho un observador, ¿no? Sí. Uh-huh. Pues entonces, a partir de estos experimentos, él cree que todos los medicamentos efectivos pues producen en individuos sanos síntomas similares a los que produce la enfermedad. O sea, ni siquiera dijo, ahora vamos a ver con este enfermo de gripa y ahora vamos a ver con este y a ver qué sucede. No, pues la mayoría, sí. Digamos que sí hizo varios experimentos en ese sentido, pero pues la mayoría eran de ¿cómo se llama? De enfermedades más comunes que sucedían en su época. Sí. Y pues sí tenían, digamos que ya tenían cierto conocimiento de cómo tratar ciertos padecimientos. Okay. Entonces, digamos que ahora sí que un poquito sesgado, a pesar de que, digamos, bueno, tenía gripe o tenía estas cosas, pues él ya buscaba de alguna manera esa relación. Uh-huh. Entonces, de hecho, bueno, él propone una ley que se llama la ley de los similares. Uh-huh. Que también no es original de él, también ya había médicos antiguos que habían propuesto este tipo de hipótesis, yo les llamaría de hipótesis, una forma de ver el mundo. De hecho, un informe de 1861 sobre los efectos de comer corteza de quina que realizó Oliver Holmes fracasó en reproducir los síntomas que había declarado Hahnemann. 200 años después sí, ¿verdad? Porque dicen 1700, no, sí. Hahnemann empieza a hacer a publicarlo sobre homeopatía en 1807. 1807, ok. Y informe se publica en 1861. 1860, ok, ni siquiera pasaron 100 años. No, okay, ni siquiera pasaron 100 años, sí. O sea, ahí mismo, es cuando te digo que sí llevaba bien, o sea, en algún momento, pues empezaron a hacer experimentos así como que para saber si realmente las cosas que acuñaba Hahnemann no era nada más de él. Sí. O sea, en algún momento, ahorita digamos que ya es un tema político, pero en aquel momento había una duda genuina. Sí. Por entender, a ver, tú tienes una nueva visión de lo que puede estar pasando, pues vamos a probar. Sí. Sí, era recién pasada la primera revolución industrial, no era así como que vamos a conocer el mundo, ¿no? Sí, vamos a conocer el mundo. Bueno, Oliver Holmes fracasa en reproducir los síntomas de Hahnemann ingiriendo lo mismo. O sea, la misma quina. Entonces, la ley de los similares, en realidad, ellos empiezan a decir, pues es más una hipótesis que una ley. Sí. O sea, tú Hahnemann ya la había elevado a un panorama de ley, cuando todavía estaba dentro del campo de la hipótesis. Okay. Ahora, la ciencia posterior empiezan a demostrar que la quina sí era efectiva frente a la malaria, porque de hecho ellos por un compuesto que tenía, que a final de cuentas ellos le llamaron quinina. Sí, ok. Sí. Pero esta sustancia mata al parásito que causa la malaria, que es el Plasmodium falciparum. Y pues su mecanismo de acción, pues no realmente ya entendiéndola, su mecanismo de acción no guarda relación con los síntomas de la malaria. Sí. Entonces, bueno, esto ya fue posterior. Pero bueno, Hahnemann empieza a examinar qué efectos producía cada sustancia en una persona. El procedimiento que luego le llama comprobación homeopática. Okay. Bueno, estos exámenes requerían que los sujetos, que las personas, evaluaran los efectos de la ingestión de sustancias mediante pues un registro de todos sus síntomas, todo lo que ellos Híjole. Pues ellos entendían, ellos padecían. Sí. Publicó una colección de comprobaciones en 1805 y una segunda con otros 65 remedios que se incluyó en su libro de Materia Medicina Pura de 1810. Son como 300, ¿verdad? Una cosa así. O sea, bueno, y no lo menciono como que es mucho, de hecho lo menciono como que es bien poquito, ¿no? Sí. ¿Cómo descubres y sientes que, bueno, uh-huh. Es una opinión sesgada antes de decirlo, uh-huh. Y de todos modos lo voy a decir. ¿Cómo descubres o sientes que curaste el remedio para todo cuando nada más curaste 300 padecimientos? Curaste, entre comillas, porque el registro de la persona es como, por eso tiene tanto peso ahora, veo yo en la perspectiva homeopática, la opinión del paciente, ¿no? Porque es que lo que el paciente, con todo respeto, pero uno conoce su cuerpo, pero si lo conocieras también,
No, pues, y una cosa es no conocer. necesitarías médicos. Sí, Sí. no, y una cosa es conocer tu cuerpo y otra cosa es entender los procesos que ahora sí van un poquito más allá de nuestro conocimiento normal. Uno puede decir, ok, me duele aquí, pero no sabes por qué. Exacto, sí. O sea, no entiendes el por qué o las causas de que algo, para eso necesitas ir más allá, no necesitas nada más Sí, conocer una tu semana cuerpo. tienes catarro y a la siguiente también, y no sabes si es la misma enfermedad o si es una enfermedad diferente. O si son cosas sí. completamente diferentes. Sí, efectivamente. El hecho de conocer bien tu cuerpo se utiliza también en medicina porque a final de cuentas la evaluación médica es muy pues es muy en la experiencia del momento. Sí. O sea, difícilmente eso es ya hasta que no te dan un seguimiento y empiezan a revisar exámenes y todo ese tipo de cosas, pero difícilmente en una primera cita pues el doctor va a conocer todo, sí, y va a poder dar muchas veces con un perfil, con un perfil o con un padecimiento concreto, sobre todo cuando son ya más específicos, digamos. Todavía cuando son más comunes, como la gripa, como todo este tipo de padecimientos que pues están más pues bueno, que son más comunes en la población, sí, pues es más sencillo, porque al final de cuentas sabemos un poquito ya más la clásica sintomatología, entonces los médicos tienen más experiencia en ese tipo de cosas. Pero ya cuando, digamos, llega alguien con algo, por eso hay veces que la gente inclusive llega con algún dolor y pues se le recetan primero ciertas cositas. A veces es un prueba y error con los mismos médicos, de estar bueno, esto no funcionó, híjole, entonces a lo mejor tenemos que ir por otros caminos, por otros lados, porque ya no es lo común, ya no es lo que en eso. Y digamos que en eso el paciente puede ayudar mucho conociéndose, en saber exactamente, digamos, qué cosas varían de normalmente. Ándale, eso creo que sí aplica lo de que, por ejemplo, la rutina, que exactamente. Sepas la rutina que hiciste, que sepas ¿qué hiciste? O inclusive cómo se ve tu propio cuerpo. Si en determinado momento te empiezan a salir una mancha en algún lado, de hecho por eso se les dice a las mujeres que ellas mismas se palpen, porque ellas mismas sienten, o sea, sabes sí. cómo es tu cuerpo. Y es más un detonante más sí. que un testimonio de... Exactamente, sí. De hecho, eso le sirve al médico para decir, ok, entonces vamos por este lado, y muchas veces sí puede ayudar en la predicción y que las cosas se agilicen, okay. Porque a veces eso importa mucho en la medicina. Chécate, cuídate. Sí. Sí. Ok. Bueno. Sí. Bueno, aparte Hahnemann creía que dosis altas de los medicamentos que causaban los síntomas similares pues solo agravarían la enfermedad. Okay. Entonces, él aboga por disoluciones extremas. El punto aquí es lo extremo. Sí. Y de una técnica para preparar sus soluciones que él creía que iban a preservar las propiedades terapéuticas, pero pero que eliminaban los efectos más como una memoria molecular, una cosa así loca. Todavía eso fue ya mucho más posterior, pero en el primero digamos que esta idea, porque en su momento tiene algo de sentido y se desarrolló en cierto camino. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ahora conocemos en la química que realmente casi cualquier sustancia te puede llegar a matar. Sí. Se dice mucho, digamos que es de conocimiento más común, el dicho de que no es la sustancia, es la dosis. La dosis, sí, claro. Lo que produce. Sí, como el silicio, ¿no? Que es altamente tóxico, y el sílice, ¿no? Y resulta, yo no sabía que muchos medicamentos lo traen. Sí, porque en una cantidad controlada. Exacto, no es dañina. Exactamente, sí. Te ayuda y no presenta ese tipo de cosas, pero necesita estar ahí. Bueno, él decía que, bueno, obviamente que disminuyendo, digamos, que la cantidad de sustancia que iba a curar la enfermedad, que provocaba los síntomas, pues iba a servir para curar. Y iba a evitar que las personas sufrieran todos los efectos secundarios que a veces también las mismas sustancias provocan. Sí. Pues bueno, él creía también en un proceso, bueno, creía que su proceso, que ese proceso despertaba y aumentaba los poderes médicos
tipo, ahora sí que tipo espíritu de las sustancias crudas. Los poderes médicos. Exactamente. Órale. Bueno, fue en 1700, decíamos. 1800. ¿No? En 1800. Él reúne y publica sí, todo eso en un resumen de su sistema médico en un libro que se llama Organon del arte de curar en 1810. Hasta el nombre está así como el Necronomicon. Y eso, no sé. Okay. Ya su sexta edición fue escrita en 1842 y ya fue publicada después de que él muere en 1921. Okay. Pero el problema es que esa todavía es usada por muchos homeópatas actuales. Okay. Entonces, bueno, en su libro, que el Organon del arte de curar, Hahnemann introduce el concepto de miasma. Okay. Él lo describe como procesos infecciosos. Y luego asocia cada miasma con enfermedades específicas. Y él pensó que la exposición inicial a los miasmas causaba síntomas locales, como pues enfermedades a veces dérmicas o digamos que venéreas. Parece un cuento de Borges. Sí. Bueno, sin embargo, los síntomas eran suprimidos por medicación. La causa, digamos que se adentraría y empezaría a manifestarse en enfermedades de los órganos internos. Sí. Esto es, digamos que cómo él explicaba que el miasma funcionaba, cómo se desarrollaba la enfermedad. Sí. Entonces, él sostenía que el tratamiento de las enfermedades mediante el alivio de los síntomas, lo que a veces se realiza también en la medicina científica, pues era inefectivo porque todas las enfermedades pueden por lo general rastrearse a alguna tendencia, digamos. Okay. El supuesto miasma, que él le llamaba, aún estaba ahí y las enfermedades profundas solo podrían corregirse removiendo el miasma de la persona. Okay. Él le llamaba la perturbación interior de la fuerza vital. Órale, como un Jedi. Ya hay muchos ejemplos de la cultura pop, perdón. Sí. Excelente. Pero sí, eso te demuestra un poco lo ficcionado que está este desarrollo, ¿no? Sí, exactamente. De cómo ya no estás explicando, digamos, de una manera que sigas pasos, ya empiezas a meter estos saltos que te mencionaba al principio de que por esto y luego ya esto. No hay un proceso que explique realmente, que conecte las dos cosas. Y por ejemplo, en la actualidad, porque veo yo que hay hospitales que tienen todo y tienen equipos de millones de dólares y hacen este análisis. No dudo que funcione lo que están haciendo. Uh-huh. Mi duda más bien es, y también lo aclaro otra vez, obviamente ya es hasta redundante porque si lo estoy diciendo yo pues es de mi propio sesgo, pero ¿realmente están aplicando remedios homeopáticos o lo están vendiendo como tal y simplemente están aplicando medicina? No, hay unos que sí. O sea, por ejemplo, creo que en el hospital homeopático de aquí de México sí aplican de las dos. Okay. Pero lo dicen, ¿verdad? O sea, no dicen así como que estamos usando... No, pero hay gente, sobre todo cuando vas a homeópatas particulares, que realmente es solo pura homeopatía y homeopatía de la de siempre. Sí. Que no ha habido una reinvención de entendimiento. Uh-huh. Más bien han habido... O sea, estamos queriendo decir, bueno, yo estoy queriendo decir estafadores, ¿no? Sí, prácticamente. Sí. Bueno, digamos que en ese sentido, bueno, esta teoría de los miasmas de Hahnemann, bueno, él postula 3 miasmas principales. Sí. Los cuales el más importante para él era la psora, o sea, la picazón en griego. Ok. Él la describía como una cosa relacionada a casi cualquier enfermedad picante de la piel. Psoriasis, ¿no? Sí, exactamente. Sí. Supuestamente provenía de la supresión de la sarna y él afirmaba que era la base de muchas otras enfermedades. Ok. Entonces creía que la psora era la causa de enfermedades como la epilepsia, el cáncer, la ictericia, la sordera, las cataratas. Entonces, desde los tiempos de Hahnemann, él había propuesto, se han propuesto, no nada más por él, sino por toda la gente porque ya no nada más fue él. O sea, él, como sucede siempre,
él tiene primero la idea y hay muchos que pues sí te la compran. Sí te dicen, bueno, sí, me parece coherente, vamos a seguirle por aquí. Entonces hay mucha otra gente que empezó a proponer otro tipo de miasmas, lo que ellos le llaman. Y algunas de los cuales también reemplazaban una o más funciones de la misma psora, incluido el miasma de la tuberculosis, el miasma del cáncer, todo ese tipo de como cositas. Si fuera como, bueno, valga la analogía que voy a utilizar, pero yo creo que es bastante, ahí está, ¿no? Como las analogías católicas o cristianas, ¿no? Que dicen que pasa algo malo, es el diablo, te está poseyendo, o tienes el demonio del sexo, ¿no? Y está poseyendo, entonces tienes que ir y tratarte y es la manera en que se te va. Pero a lo mejor no está tan caricaturesco como yo lo estoy planteando, pero sí me suena muy así. Sí. Bueno, también hacer la distinción de lo que decíamos ahorita, que lo que mencionabas del Hospital Mexicano de Homeopatía, que él lo usa como que esta mezcla de medicinas. Y de hecho lo que leí en gobierno federal sí decía como que mira, no sirve para todo. Estamos estudiándola, sirve para tratamientos de, no sé, de hecho decía como resfriados y este tipo de, pero no sirve. De hecho había un estudio de la universidad, de un centro de investigación en Sonora, donde decían que si la usabas, que como reforzaba mucho el sistema inmunológico, si lo usabas cuando te estabas, me parece, recuperando de algún tratamiento o algo así, que no era recomendable porque hacía que tu sistema rechazara anestesias y rechazara, creo que, no estoy seguro de esto, si hasta las costuras y cosas así, porque tu cuerpo no... Era una de las cosas que plantean. Hago yo más bien la distinción porque estamos hablando como de la historia y el recorrido, ¿no? Sí. De la homeopatía, de cómo se fue desarrollando, como muchas otras ciencias, como decías, como la alquimia y eso. Y realmente a lo mejor las analogías que estoy utilizando son así como medio barbáricas, porque estoy de plano diciendo como si fuera un cuento de ciencia ficción, ¿no? Así que... No, y tiene mucho de ciencia ficción, porque al final la forma en que ellos explican incluso los miasmas que causan las enfermedades, pues es completamente, pues, ¿cómo te diré? Pues sí, es un cuento de ficción, es algo que ellos no llegaron a ver, no llegaron a comprobar. Sí. O sea, ellos nada más lo propusieron y tenían la creencia de que eso era lo que causaba la enfermedad, no realmente no realmente que lo hayan visto, no realmente que hayan experimentado con eso. Ándale, exactamente, ¿no se te hace muy parecido a lo que a veces pensaban, por ejemplo, los griegos y el éter? Que era así como que, pero estamos hablando de miles de años bueno, de cientos por lo menos de cientos, porque inclusive el éter todavía en la época de Newton era defendido. Sí, tienes razón, hasta la física moderna fue cuando desbancaron muchas cosas, hasta ¿verdad? Ya sí. Pues fue una batalla entre entender cómo funciona la luz, sobre todo en que ya llegaron explicaciones realmente mejores, que ya no necesitaban el éter, y por eso se deja atrás, así como que no, pues ya no la necesitamos, va. Llevamos 2000 años con esto, pero ya no existe. Ya no existe, ya no es necesario. Exactamente, sí. Sí, perdón, Gera, pero sí. Bueno, aparte, bueno, esto es primero. Ahora, ¿cómo ellos tratan de curar? Esta es la parte más, donde entendemos ya más bien por qué es una pseudociencia. Bueno, la homeopatía se basan en dos tipos de referencias para prescribir lo que son sus remedios. Se llama materia médica y sus repertorios. Okay. Una materia médica homeopática, digamos que es una colección de perfiles de remedio que se organizan ahí por remedio, por tipo de remedio y esas cosas. Bueno, pues estas entradas describen los patrones sintomáticos asociados a todos los remedios individuales. O sea, por ejemplo, pones un remedio y asocias todos los síntomas que produce, que se supone que según la homeopatía son los que va a curar, son los para los que sirve. Entonces, sigue sonando como magia. Sí, mientras que el repertorio homeopático ahora sí que es el índice de los síntomas de enfermedades, y es al revés, enumera los remedios asociados con todos esos síntomas. Entonces, bueno, aquí también entra un debate, porque muchas veces la gente entra a decir que como la homeopatía siempre es natural, pues hasta cierto punto funciona. Y aquí es donde tampoco. ¿Por qué? Porque la homeopatía usa varias sustancias, no nada más de origen vegetal.
También utiliza de origen animal, sintético, en sus preparaciones, por ejemplo, el óxido de arsénico, la sal de mesa también la utiliza. El veneno de la víbora de cascabel también lo utiliza. Incluso la hormona tiroidea también la ha utilizado para varios de sus tratamientos. No usa benzoato de potasio. Qué mal. Qué bien. Sí. Entonces, estos tratamientos los homeópatas los llaman nosodes, del griego noso, que significa enfermedad. Los hacen del material infectado o de los productos patológicos a veces, como incluso secreciones fecales, urinarias, respiratorias, sangre, tejidos. Y pues los remedios homeopáticos preparados a partir de especímenes sanos también se llaman sarcodes. Okay. Digamos que los que están hechos de material infectado, por así decirlo, son los nosodes, y los de especímenes sanos, los sarcodes. Okay. Entonces, todavía aparte de esto, inclusive homeópatas más contemporáneos, más modernos, consideran bases incluso más esotéricas para la preparación de estos remedios, como imponderables, debido a que no se originan a partir de una sustancia, sino ellos dicen que es una energía electromagnética que supuestamente fue capturada en el alcohol o en la lactosa, y los ejemplos incluyen rayos X o luz solar. Hay veces que dejan cosas a la luz solar y ya con eso están creando la sustancia. Mal que casi está bien, ¿no? Es algo así. Órale. Bueno, también inclusive ya en tiempos más modernos, como ya prácticamente ya es más una estafa más declarada, hay homeópatas que utilizan remedios de papel, que es prácticamente se escribe la sustancia y luego se le echa a la solución. Y eso es lo que... O sea, ya ni siquiera es la sustancia. Es un WhatsApp con el universo, ¿no? Prácticamente. O sea, por ejemplo, si tú dices, en el caso de cuando curaban la malaria, la quina, escribían quina en un papel y la arrojaban a su sustancia y ya con eso estaba preparada. Bueno, más o menos empezaba, digamos que la sustancia estaba preparada. Todavía faltaba lo que era O sea, esto ya es en la modernidad, digamos. Sí, esto ya es en la modernidad. Es contemporáneo. Uh-huh. Órale. Todavía en los tiempos de Hahnemann, él sí iba por la sustancia. Sí, por lo menos. Por lo menos. ¿Sí? Bueno, órale. Aparte, luego de esto, digamos que eso es la preparación de la sustancia. Luego viene la preparación ahora sí del medicamento, o bueno, del remedio homeopático, ahora sí. Los homeópatas lo llaman a este proceso dinamización y potenciación. Ok. Donde prácticamente, donde una sustancia primeramente es diluida con alcohol o agua destilada y luego es agitada vigorosamente. Aparte tiene que ser golpeada con 10 golpes duros contra un cuerpo elástico. O sea, sí, específicamente 10 cuerpos duros contra un cuerpo elástico. 10 golpes duros contra un cuerpo elástico. Y este proceso es a lo que ellos le llaman succión. Ok. Eso no lo había escuchado. Bueno, Hahnemann defendía el uso de sustancias que producían síntomas similares a aquellos que la enfermedad trataba. Pero también encontró que pues dosis sin diluir intensificaban los síntomas y las exacerbaban, o sea, los hacían más grandes y algunas veces pues causando reacciones tóxicas muy peligrosas. Sí, claro. Entonces, por ello especificó que las sustancias debían ser usadas, debían ser diluidas para ser usadas, debido a que su creencia de que la succión, lo que ellos hacían, los golpecitos y el agitarlo, avivaba la energía vital de la sustancia diluida y la hacía más fuerte. Hay procesos de síntesis de materiales donde de hecho funciona orbitar y eso, pero son procesos muy específicos donde ya sabes la reacción que va a tener la sustancia. Inclusive ese tipo de cosas se van experimentando. Exacto. Tienes que hacerlo. No es que a lo mejor una sustancia diluida no es que sea más potente. Eso también es una terminología filosófica incorrecta. Sino que como es específica y le eliminas todos los otros las otras sustancias que pueden, porque en la naturaleza nosotros no encontramos sustancias únicas. Sí. Las encontramos mezcladas con muchas otras cosas. Sí, por supuesto. Esa es la parte a veces peligrosa de esto, inclusive de los remedios naturales, de que no sabes qué cosas que toda la cantidad de sustancias están ahí y no todo te sirve. Uh-huh. La naturaleza tampoco es perfecta ni tampoco es
siempre constante. Sí. Tanto todos nosotros tenemos diferentes, a pesar de que seamos humanos inclusive de la misma especie, tenemos cantidades diferentes de sustancias en nuestro cuerpo. No va a ser a lo mejor la misma cantidad de, por así decirlo, de agua que tienes tú, a la que tengo yo, a la que tiene alguien, otra persona. A pesar de que, digamos, en una generalidad o cuando se nos enseñan, decimos, bueno, siempre es más o menos esta cantidad. Pero inclusive marcamos una variación. Sí, claro. Un error, ¿no? Exactamente. Inclusive cuando se hace, cuando las personas se han hecho, se hacen, o cuando te mandan a hacer estudios, análisis de sangre, nunca hay una, digamos que una cantidad precisa. Te marcan un rango en el que debe estar, digamos que lo normal, tanto sea el azúcar, que tu hemoglobina, que los triglicéridos, cualquier cosa que quieras medir, también hay un rango. Okay. Sí, hasta para hacer ejercicio, ¿no? Exactamente. Son 10,000 pasos diarios, pues depende para quién, ¿no? Sí. Exactamente. Okay. Entonces, bueno, para facilitar la succión, Hahnemann le pidió a un artesano de montura que construyera un tablón de madera especial para golpear. Este estaba cubierto por cuero por un lado y relleno con crines. Bueno, sólidos insolubles, como el granito, como el platino, se diluyen primero moliéndolos con lactosa, que era su proceso de trituración. Y bueno, aquí ya empieza cómo se hacen estas disoluciones. Déjame es corrosiva esa, fíjate que me da esa duda, o si nada más lo diluía en ellos. Pero sí, creo que la homeopatía genera discusión, y aunque tiene como que estas teorías de origen que son un poco fantásticas, sí hay otras que de plano me parecen a mí como bien ridículas. Por ejemplo, los voy a leer bien rápido en lo que encuentras eso. Ay. Por ejemplo, está ejemplos de pseudociencias. Déjame un segundo. Había visto una bien ridícula, terapias pseudocientíficas, teoría del hielo cósmico, teoría que afirma que el hielo es la base de toda la materia en el universo, una segunda luna, como Evangelion, teoría que afirma la existencia de una segunda luna ubicada a unos 3.570 kilómetros de distancia de la Tierra, obviamente el creacionismo, teoría que sostiene que el universo fue creado por Dios, y esta me causa, mira, personología, teoría que afirma que los rasgos del rostro de una persona pueden ser un indicador del tipo de personalidad que posee. Eso, ¿cómo se llamaba la del que según del cráneo? Sí, frenología. Frenología, sí. Sí, aquí está hasta arriba. Que decía que dependiendo de eso era como podía ser alguien un asesino serial o a lo que te ibas a dedicar, ¿no? Exactamente. Y perdón que interrumpa. Oye, amigo, sí se ve con la lap. Sí, chicle. Sí, no te apures. Nada más para acomodar un reloj. Igual, pues bajas un poquito. ¿Cómo? ¿Para dónde? La pantalla la puedes hacer hacia acá. ¿Hacia acá? Así. Ok. Sí, como así está bien. Sí, también para que estos igual se los puedo pasar. Lo que te iba a decir, si quieres lo pasas y lo ponemos. Exactamente, pero el perdido para que aquí lo veas. Sí, para bueno, sí. Sí, continuando con la homeopatía. Continuando ahora con la homeopatía, existen 3 escalas logarítmicas de potencia según común en la homeopatía. Hahnemann crea la escala centesimal o escala C. Diluye una sustancia por un factor de 100 en cada etapa. Ok. Esta fue la preferida por Hahnemann por la mayor parte de su vida. ¿Qué quiere decir esto? Pues una disolución 2C requiere que una sustancia sea diluida una parte en 100. ¿Eso qué quiere decir? Tú primero preparas tu sustancia, ya sea, como ahorita lo mencionábamos, como quieras, ya la tienes, digamos. Ahora, necesitas, en el caso de que, digamos, vamos a ponerlo en mililitros. Vamos a poner 99 mililitros de agua y 1 mililitro de esta. Esa es una solución de escala C. Es estequiometría, es un tipo de estequiometría que es la distribución de la relación de sustancias en química, ¿no? Ahora, cuando eso, digamos que una primera mezcla de 99 partes de agua y una parte de la sustancia homeopática, es una solución 1C. Ok. Y luego, si quieres una 2C de este mismo compuesto, ya que hiciste la sustancia, la mezcla, ahora va a ser tu sustancia base.
Entonces consigues otra vez 99 partes de agua, 99 mililitros de agua, y de agarras 1 mililitro y lo vuelves a colocar. Entonces, va, sí. Ok, va, sí es ¿cómo le llaman? Es exponencial. Exactamente, okay. Es una, bueno, es logarítmico. Ok, bueno, sí. Es una escala logarítmica. Entonces, una disolución 2C requiere que una sustancia sea diluida en una parte en 100 y luego de esa solución otra parte, en otra de esa parte en 100 y así se va. Esto resulta pues en un preparado con una parte de la sustancia original en cada 10,000 partes. Sí. Ya va bajando. O sea, ya es prácticamente nada, ¿no? Ajá. Ahora, una solución... Bueno, pero queda el espíritu, sí. ¿no? Exacto. Una solución 6C repite este proceso 6 veces, lo que concluye con una sustancia original diluida en un factor de 10 a la menos 6 o 10 a la menos 12, que es una parte en un billón. O sea, una parte va a ser de sustancia homeopática, y digamos que todo lo demás del billón va a ser pura agua. Ok. Entonces, disoluciones mayores siguen el mismo procedimiento. Todo va así, En la homeopatía, una solución más diluida es descrita como poseedora de una mayor potencia. O sea, al revés. Exactamente. Entre menos tenga sustancia, más fuerte es, se supone. Los homeópatas consideran que las sustancias más diluidas pues son remedios más fuertes y de acción más profunda. Y una pregunta general, a lo mejor lo estoy relacionando yo como una idea ignorante, ¿no? Pero tú que eres físico, ya ves que hablan del entrelazamiento cuántico, sí. Ya sé que es todavía más pequeño. ¿No sería como cierta lógica que irían pensando por ahí? Sí y no. De hecho, okay. Bueno, o sea, ellos todavía no tenían primeramente esta noción en sus tiempos. Sí. Para empezar. Sí. La noción de la cuántica llega ya hasta en el siglo XX. Ya empieza así como que de la mano de Bohr, de la mano de muchos físicos que ya empiezan, digamos que a ver estos comportamientos, porque ya hay también la tecnología para ver, para entender, bueno, no para ver con los ojos, sino para ver con instrumentos qué estaba pasando un poquito ahí. Bueno, y ahorita voy a tocar ya te voy a escribir también porque también llega a contradecir estos preparados pues la física en sí. Ok, no, perfecto, sí, me encanta, sí.